Buenos días, familia. Hoy vamos a hacer un experimento donde vamos a utilizar el compost del saco de Barcelona, que en un vídeo anterior dije que no era bueno, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a utilizar solamente aquella tierra. Le vamos a poner el agua que preparamos con bicarbonato de sodio para subir el pH hasta 7, ¿verdad? Y dejarla neutra de pH. Vamos a mojar esta tierra, este compost, con esa agua. Vamos a hacer medición de pH y vamos a poner unas cuantas lombrices en esta caja. Y vamos a darle seguimiento. Para eso he preparado una caja como esta, transparente, que es en realidad la caja que me enviaron desde Madrid. Entonces vamos a ver, porque quiero ver a través de ella si las lombrices se mueven en este compost, porque ayer en el vídeo que os presenté el pH y la mezcla aquella peligrosísima, pues quizás anoche estuve pensando que igual he sido injusto, tanto con el pueblo chino, con el... Bueno, no tiene nada que ver en realidad, ¿verdad? Sino incluso con el compost, ¿verdad? No voy a hablar de la empresa ni de la marca, no me interesa eso, ¿verdad? Si realmente el compost y el experimento sale bien, entonces si me queréis preguntar qué tipo de compost es, gustosamente os lo presentaré. Aunque no me patrocina nadie, es decir, no tengo un especial interés en esto, ¿verdad? Sino lo que me interesa es si la lombriz realmente vive y soporta y el compost es bueno, ¿vale? Entonces vamos a llenar con este material esta caja, ¿verdad? Sé que vosotros no veis lo que hago, pero luego lo veréis porque os lo pongo la cámara y vais a ver. Porque tengo una gran curiosidad si realmente este material sirve o no sirve, ¿verdad? No necesitamos mucha cantidad. He puesto esto, ¿verdad? En la caja, la podéis ver, luego la veremos porque le vamos a dar seguimiento, vamos a ver qué tal funcionan nuestras lombrices. Lo que voy a hacer es mojar con el agua que le hemos subido el pH a 7, entonces vamos a mojar muy bien esta tierra. Ahora la vamos a mezclar porque queremos saber qué tal le irán a estas lombrices, ¿verdad? Y vamos a poner, no sé, unas 50 de todas esas cajas que tengo, lombrices de Valencia. Vamos a seleccionar algunas y vamos a poner aquí, ¿verdad? Y ver qué tal va la cosa. Bien. A ver, vamos a dejar la garra aquella. Entonces, vamos a mezclar esta tierra bien, mojarla bien, ¿verdad? Porque es lo que queremos, crear un ámbito donde ellas se puedan desenvolver muy bien. Y vamos a ver en distintos ámbitos cómo funciona nuestras lombrices, ¿verdad? Luego metiremos el pH bien, dejando mezclar esto bien de todo.
casi estaría, ¿verdad? Y esto vamos a ver rápidamente qué es lo que ocurre, porque nada más poner la lombriz. Si la lombriz se profundiza en la tierra, quiere decir que de entrada ya está bien, porque aquí arriba tenemos una bombilla con luz bastante buena y a las lombrices no les gusta esta luz. Entonces, si la lombriz profundiza, esto quiere decir que la cama pues no le resultará desagradable, ¿verdad? Bien, permitirme alejar un poco la cámara, ¿vale? Poner esto un poquito así, porque quiero que veáis si la lombriz profundiza o no. Vamos a abrir nuestra primera caja de lombrices de Valencia. La vemos un poco complicado, ¿verdad? Vamos a pegar esta aquí y la otra en otro lado. Lo que nos interesa son no esta que abrimos tanto, porque de aquí lo único que voy a hacer es seleccionar lombrices, mirarlas donde están en la superficie. Entonces vamos a tratar de poner lombrices ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, estas están juntas, 22, 23, 24, 25. Vamos a poner solamente 25 por ahora. Yo creo que es suficiente, ¿verdad? 25. Porque si no aguantarían, pues tendríamos un problema. Hay alguna por aquí que está desde ayer y las he dejado groguis. Pero lo que veo de entrada es que sí entran en la tierra, ¿verdad? Fijaos. Y ya profundizan, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí, voy a preparar esta, voy a ponerla de vuelta en otro sitio, porque vamos a coger otras 25 de otra caja para otra mezcla. Entonces, yo veo que profundizan. Están un poco de aquella manera. Tengo preparado algo de trigo. Porque no lo sé si habrá que revivirlas un poquito teniendo en cuenta la experiencia que acaban de pasar. Debe de ser muy asustadas para poder comer solo tierra. Pero de entrada lo que yo veo, ¿verdad? Les voy a poner, este es trigo integral. Entonces, como sé que les gusta, ¿vale? Vamos a ver si... Bueno, he hecho una tontería y me doy cuenta apenas ahora. Porque yo tenía que medir el pH. Lo vamos a medir ahora, ¿verdad? Vamos a medir el pH ahora. Vamos a ver qué tal. Voy a poner el trigo aquí de un lado.
Y vamos a hacer esta medición a ver qué tal está esta tierra. No puede ser. No puede ser. Vale, he cometido un error. Pues está claro que este compost no sirve. Voy a sacar estas lombrices de aquí porque están condenadas las pobres y yo no quiero condenar a ninguna. Bien, pues este experimento ya es válido de entrada. Voy a ver. Voy a sacarlas de aquí porque está claro que esto no vale. Vamos a volver a contarlas de nuevo. 1, 2. Aquí hay algo que no les gusta. Ya sé lo que no les gusta. Es el agua con bicarbonato. Que lo tuve aquí antes. ¿O no? Sí. Vamos a ponerlas aquí. Por ahora. 1, 2, 3. Hay que ir buscándolas. 4, 5. Lo que me sorprende es que se han metido para adentro. Esto es lo curioso. Sí, se han metido bastante, ¿eh? ¿Sabéis qué? Igual me estoy equivocando. Aunque estén sacrificadas... Esperad que he cometido un error aquí. He cometido un error aquí. Bien. Voy a dejar las lombrices dentro porque veo que ellas profundizan. Si profundizan es porque les sirve. Si no, tirarían a correr. Pero desde luego no están corriendo, sino que se están profundizando en la tierra. Por lo tanto, puede ser que este experimento sea válido. Puede ser que este experimento sea válido. Esta bomba me acaba de ser una sorpresa. Me está saliendo el agua. ¿Vale? Estoy perdiendo agua aquí y no quiero mojar la tarima. Vale. Aunque también podría ser otra cosa. Y es lo que voy a hacer enseguida. Vale. Pues esta caja simplemente le voy a poner esta tapa, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal funcionan. Voy a poner aquí compost Barcelona, ¿vale? Para que quede claro y no nos confundamos. Y lo dejaremos de un lado. Como veo que las lombrices se están profundizando, porque esto fue lo que estaba dudando por el pH, pero si la lombriz lo aguanta,
pues hay que dejarlo, ¿verdad? No nos queda otra. Así que el experimento con el compost para Barcelona termina aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, suscribiros al canal y compartid. Vamos a crecer esta comunidad porque, como os dije, más adelante vamos a hacer un sorteo y vamos a ver qué es lo que vamos a ofrecer. Quizás vamos a ofrecer una caja de este tipo con cierta cantidad de lombrices preparada tal, y yo la enviaré al ganador, ¿verdad? Si es que es cerca, si es lejos, pues vamos a ver si convertimos esto en un valor en dinero y pues vamos a transferir el dinero ahí donde sea. Pero por ahora todavía vamos a esperar, somos pocos, apenas 56 creo que había hasta esta mañana, así que necesitamos ser un poco más, ¿verdad? De gente. Bien, por aquí termina este experimento, nos vemos en el próximo.